Mi vida siempre ha girado en torno a Jesús y esto debido a que mis padres ya lo conocían. Gracias a su gran ejemplo me di una oportunidad con él. Y fue entonces a la edad de unos 9 años que lo acepté en mi corazón. Hoy tengo 22 años y aún sigo caminando con Jesús, quien ha sanado las heridas de mi corazón, quien me usa para ministrar vidas a través de una palabra hablada y cantada, quien hace brillar su luz en mí para inspirar a otros jóvenes a marcar la diferencia, quien me dice, tu futuro está en mis manos, no temas, te sorprenderé. Hoy, tú también puedes vivir tu propia historia con Jesús, no esperes más. Hay muchísima consternación en el departamento del Cesar, concretamente en Aguachica, este municipio del mencionado departamento, luego de que una familia de pastores o una pareja de pastores y sus 2 hijos fueran vilmente asesinados por presuntamente un par de motociclistas que se bajaron en esta zona y se percataron de quienes estaban allí. Sin mediar palabra, decidieron efectuar los disparos que acabaron con la vida de la familia completa. Hay un montón de versiones, realmente a ciencia cierta no se sabe a día de hoy o en estos momentos, porque sucedió hace tan solo unas horas, qué fue lo que sucedió, o bueno, se sabe qué sucedió, pero no realmente por qué sucedió esto. Voy a mostrarles unas imágenes en breve. Obviamente hay unas que tengo que censurar o que sencillamente no puedo colocar por razones evidentes, pero saben que en mi canal de Telegram todo esto se puede subir sin ningún tipo de percance. Chicos, ya les voy a explicar ahorita para acceder al grupo de Telegram. Vamos a hablar un poquitico sobre esto, trágico, lamentable y además llamativo por sobre todas las cosas que vamos a leer en breve. Les pido que me acompañen hasta el final de este video y que si te gustan este tipo de videos informativos, de noticias, etcétera, puedes suscribirte a este canal para que también me puedas ayudar a mí. Así que arrancamos. En un impresionante acto de violencia, el pastor Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus hijos Ángela Natalia y Santiago Lora Rincón fueron asesinados a balazos mientras almorzaban en un restaurante la tarde de este domingo 29 de diciembre. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, concretamente en un establecimiento de comidas ubicado en la calle 5 con carrera 30, donde estos familiares o esta familia pretendía almorzar. Estaban esperando el almuerzo y sencillamente les intervinieron para acabar con sus vidas. El despiadado ataque ocurrió en horas del mediodía cuando 2 hombres armados en una moto irrumpieron en dicho establecimiento y sin mediar palabra dispararon en múltiples ocasiones contra la familia, aseguran los testigos. Para completar un poco la información o tener una idea clara de quiénes eran estas personas, de esa manera intentar entender esto, porque ya les digo yo que se entiende muy poco lo que sucedió aquí. El pastor de nombre Marlon Lora era líder de la iglesia Príncipe de Paz, ubicada en el barrio Villa Paraguay, y era conocido por la comunidad por un trabajo social y espiritual que ejercía dicho pastor. Según testigos, y luego de que sucediera el acto, pues 3 personas de este grupo, de esta familia, terminaron perdiendo la vida en el lugar. Se trata del pastor, su esposa y su hija, y se habla que su hijo Santiago fue trasladado con graves heridas hasta un centro asistencial, un centro médico, donde lastimosamente y pese a los esfuerzos de intentar salvarle la vida, pues terminó falleciendo debido a las graves heridas que este hombre terminó recibiendo. Y como les decía, este hecho tiene totalmente consternado a todo el departamento del Cesar, creo que a todo el país en general, porque la noticia ha avanzado rápidamente, al igual que los videos en redes sociales, pero concretamente el municipio de Aguachica, porque bueno, se trataba de una familia religiosa, aparentemente con unas costumbres bastante buenas, bastante positivas, con ganas de ayudar. Ustedes saben cómo es este tipo de cosas que comenta la gente, sobre todo en tipo de familias religiosas. Al final se entiende, o al menos es lo que yo entiendo, que cuando una persona está en este punto religioso de su vida, lo que más se sabe de ellos es que son personas que han hecho cambios en su vida y han intentado darle un rumbo a su vida, en el que una de las cosas es ser buenas personas, tratar bien a los vecinos, a los amigos, a los familiares, etcétera, etcétera. Y por eso creo que es uno de los motivos por lo que está siendo tan difícil de digerir esta noticia. Es importante entender que ya las autoridades se encuentran investigando. Los vecinos, amigos, familiares de esta familia aseguran que no tenían ninguna amenaza, absolutamente nada, que sencillamente esto ocurrió y ya. Y es llamativo porque supongamos que es una sola persona de la familia que termina involucrada en algún tipo de problema y que le habían amenazado y sencillamente decidió callárselo, X o Y, o no se supo, no trascendió en el momento de la noticia, pero que se hayan ensañado con los 4 es particularmente llamativo.
Ya sabemos que el señor era pastor, sus dos hijos, bueno, estaban allí presentes lastimosamente y perdieron la vida. Su esposa, además de que había sido concejal o había estado metida en algunas cositas de política, era comunicadora social, era periodista y se desempeñaba como tal. Les quiero mostrar este video que me he encontrado por Facebook. Es lo más relajado que he encontrado, porque bueno, las otras imágenes es que son terroríficas. Por cierto, el grupo de Telegram lo van a encontrar en la descripción de este video por si alguien quisiera acceder a ver otro tipo de información, otro tipo de cositas. Vamos a colocarle aquí este video donde aparece una persona que transmitió en directo esto en su cuenta de Facebook y pues básicamente habla un poco de lo que había sucedido en los primeros minutos, escasos minutos de que había sucedido todo esto y que había dejado absolutamente desquiciado a todo el mundo. Vamos a reproducirlo. Pastor Marlon, la esposa, algo triste y lamentable. Mataron al pastor Marlon, la esposa y los dos hijos. Estaban almorzando aquí en este hotel, aquí en el Hotel León, aquí en el restaurante. Una noticia conmovedora y triste. Ahí lo dejaron a todos. El hijo se lo llevaban para el hospital y murió allá. Hay una multitud impresionante aquí en este momento. Les reporto algo doloroso sucedió en Aguachica. Mataron al pastor Mal. Él es de la iglesia Príncipe de Paz. Es muy curioso, muchachos, cómo incluso la persona que está grabando, está transmitiendo esto en su cuenta de Facebook, con muchísimo respeto, porque ya habían tapado los cuerpos, ya había pues básicamente pasado algunos minutos y no está mostrando nada que pueda incomodar, molestar, fastidiar a familiares o allegados de estas personas que finalmente estaban allí. Pero es llamativo. Esto es una buena señal, ¿no? Que detenerse a pensar que este hombre que está grabando esto, está emitiendo esto en directo, de alguna manera está a punto de sollozar. Se puede escuchar cómo se le quiebra la voz segundos antes. Esto quiere decir que, bueno, lo que se estaba viviendo allí, no solamente porque, bueno, si matan a alguien que de alguna manera estaba involucrado en algunas cosas extrañas, cosas que terminan, sabemos todos cómo terminan, y suele ser doloroso, sobre todo para la familia, es una pérdida de un ser humano, pero cuando pasa esto con personas que aparentemente eran buenos vecinos, buenos amigos, etcétera, etcétera, es un dolor que se vive en general, sobre todo en una comunidad pequeña. Esto no, o sea, esto tampoco es tan pequeño. Aguachica, he estado mirando, pero sí es un lugar donde mucha gente se conoce. O sea, es fácil decir, no, que el que vive en la otra calle, el que no sé qué. Eso es a lo que yo me refiero y se puede percatar en este ambiente, y eso que estamos viendo tan solo un video. Pastor Marlon, de Nueva Colombia. Lo mataron con su esposa y sus dos hijos. Les reporto aquí que antes que se den cuenta que estoy grabando, que estoy haciendo esto en vivo. Pero ahí se encuentra la muchacha, en el suelo. La pastora está allá y el pastor está ahí. Y el hijo está muerto en el hospital. Lo pueden ver, eso es una noticia desastrosa, fuerte. Pero eso pasó hace pocos minutos. Ahí les informo. Noticia terrible y duro en la ciudad de Aguachica, en toda la 30 con quinta. A ver, muchachos, es difícil, es muy difícil detenerse a ver este tipo de cosas, porque finalmente son situaciones que a uno lo dejan totalmente descolocado. Puede sonar muy feo lo que voy a decir, pero te voy a tratar de explicarlo, ¿no? Voy a tratar de explicarlo porque hay cosas que se nos pueden escapar de las manos y yo quiero tratar de explicarlo. A ver, en un país en el que han matado por robar un celular, en un país en el que han matado por 30,000 pesos, en un país donde ocurren cosas horrorosas día tras día, que Colombia tiene 85-90% de cosas bellas y hay un 10% de cosas que son terroríficas, puede entrar este 10%. ¿Qué quiero decir con esto? Que pese a todas las locuras que se han vivido, esto es un caso llamativo. No es que se confundieron, porque no te puedes confundir con 4 personas, al menos es mi opinión. Y como les decía, dentro de todo esto que sucede y que es crítico, grave y lamentable, a mí me llama mucho la atención porque por algo estas personas han fallecido el día de hoy o les han quitado la vida, por llamarlo de alguna manera, y que se me entienda esto. No estoy tratando de juzgar a esta familia, todo lo contrario.
máxima solidaridad. Pero ¿qué quiero decir con esto? No voy a decir que no, es que estaban metidos en problemas, no, porque no hay ningún tipo de información al respecto. No puedo lanzar teorías cuando no tengo ni idea. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Que esto es algo que estaba planificado, esto es algo que estuvo planeado y que para las personas que lo planificaron les salió bien. Pero quiero decir con esto puede estar ligado a un tema de cobro de vacunas, de cualquier cosa de esta. Por eso les estoy diciendo esto, y ojalá que por supuesto se haga justicia, porque es lastimoso ver cómo una familia entera termina pagando los platos rotos de una civilización absolutamente destruida, absolutamente desquiciada. Y bueno, yo no sé, pero como les digo, no me parece que esto haya sido una equivocación. Esta gente que hizo esto sabía por lo que iba y hacia dónde iba y dónde estaban apuntando. Y como les digo, puede estar relacionado con muchísimas cosas, y no necesariamente esta familia haya tenga algún problema o algo parecido. No necesariamente con eso, pueden estar ligados a muchas cosas, como por ejemplo una venganza por alguien que miraste feo o X o Y. Es que pueden estar relacionados con muchísimas cosas. Lo triste, o bueno, lo cierto es que es algo tristísimo, y repito, ojalá que de verdad se haga justicia y que sus familiares, amigos puedan encontrar el consuelo ante tan trágica noticia. Háganme saber sus opiniones. Recuerden que en el grupo de Telegram tienen otra información por allá. Nos vemos en un próximo video. Chao.